Bueno, ahora continuamos con esta charla con el doctor Abel Agüero, que está haciendo una historia muy interesante de lo que han sido las pandemias, las epidemias que han asolado al mundo desde la antigüedad. Nos quería contar al respecto de de esta pandemia tan grave de la peste negra. Sí, no, quería tomarlo como ejemplo nada más, Sí, porque al principio del programa dijimos que esto tenía consecuencias sociales y hasta ahora yo me he dedicado nada más que a hacer una simple historia lineal de las epidemias. sí, Pero las consecuencias sociales, tomemos la de la peste neumónica, por ejemplo, fueron muy importantes. Europa se quedó prácticamente vacía de habitantes. Hay que ver que casi la mitad de ellos habían muerto. ¿nos repite el Eh, año? 1348 en adelante. Ujú. Entonces, allí pasaron varias cosas. En primer lugar, murieron muchos siervos. Por consiguiente, ¿cuál fue el problema? Faltaba mano de obra. Claro, En segundo lugar, las ferias, como la feria de Champagne, que era donde se hacían los grandes intercambios comerciales, se habían colapsado. Había ciudades que aún hoy no han levantado a la altura que tenían en la Edad Media, justamente porque quedaron devastadas por la peste neumónica, y otras ciudades, en cambio, aprovechando eso, sí tuvieron un auge mucho mayor. Y entonces, por ejemplo, para dar un simple ejemplo, el caso de la peste neumónica llevó a que no los siervos de la gleba, que estaban obligados por ser siervos a vivir en la tierra del Señor, pero había ya muchos hombres libres que iban a trabajar por un sueldo mínimo, sí. mísera existencia. Pero ¿qué pasó? No había mano de obra. Los sueldos tuvieron que ser aumentados rápidamente. Ya operaban las leyes del mercado. Exactamente, empezaron a operar las leyes del mercado. Y por otro lado, esos mismos sueldos que ahora, por la falta de demanda y por la falta de oferta y la mucha demanda habían aumentado, llevaron a que estos individuos pudieran llegar a prosperar ciertamente de alguna manera, y empieza entonces a manejarse un leve ascenso social que terminará en la burguesía. Y de allí los inicios tempranos del capitalismo. Y sí, los inició temprano del capitalismo, porque recordemos, tal vez no sea parte de la epidemia, pero recordemos algo. ¿Cómo se puede resumir la riqueza de una nación? En la tierra que tiene, que es la que da una renta, en el trabajo de esa tierra, que da un salario porque se pagaba con sal, en las empresas que se pueden hacer. Bueno, allá falta pan, acá sobra pan, yo tomo el riesgo de comprar pan acá y llevarlo para allá. Y entonces hay una empresa que da una ganancia. Pero todos estos trabajos necesitan un ser humano que, digamos, haga algo. El señor que cuide la tierra para que no se la roben, y eso cobra una renta. El siervo que la trabaja, y el empresario, ese pequeño burgués que empieza a producirse, como decíamos, que es el que va comprando y vendiendo cositas y haciendo distintos elementos para ganar algo. Claro. Pero llega un momento que, por ejemplo, uno de estos empresarios dice: ay, yo si en lugar de tener un barco con pan tuviera 10 barcos con panes, ganaría mucho más. Entonces se junta con un grupo de compañeros que le confían cada uno un dinero. O sea, hacemos una vaquita y se crea ¿qué? La compañía. Claro. Y la compañía después quiere seguir creciendo, y como no tiene más dinero, ¿qué hace? Va y se lo pide prestado a quien Claro. lo tiene. Crédito de los bancos. Claro, a quien lo tiene, que en ese momento ni siquiera era un banco, era un prestamista. ¿Qué hace el prestamista? Da dinero y cobra un interés. Cuando el dinero
por sí produce dinero sin trabajo, que es este el caso, ha nacido el capitalismo. Así es. Bien. Bueno, sigamos con la epidemia. Con nuestras si no, epidemias. nos vamos a ir por las ramas. Pero es muy interesante para reflexionar, ¿no? Siempre la historia explica el presente. Claro, y en gran parte la epidemia de 1348 aceleró un proceso que en algún momento se iba a dar. Claro. Pero que fue acelerado por la epidemia, seguro. Doctor, ¿y cuál fue el panorama de las epidemias en Argentina? Bueno, vamos a dividirlo en dos. El panorama antes del siglo XIX y el panorama después del siglo XIX. Antes del siglo XIX existen algunos antecedentes y algunas cosas, pero no hay una real registro de grandes epidemias o pandemias o demás que puedan ser muy confiables por incluso las diferencias en la denominación que había en las enfermedades. Está muy bien estudiado eso por autores como por ejemplo Besio Moreno, pero hablemos de lo más reciente. Hablemos del siglo XIX. Pienso, por ejemplo, en la fiebre amarilla. Sí, pero hay algo mucho más interesante. A ver. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Se inventó la máquina de vapor. Y al inventarse la máquina de vapor, se produce la primera revolución industrial, todo lo que nosotros sabemos, pero al mismo tiempo se produce una revolución en las comunicaciones. El barco de vapor, el steamer, era mucho más rápido que los barcos de vela. Esto producía un aumento importante en el comercio. Esto traía como consecuencia la necesidad de buscar mercado, el colonialismo, todo lo que sabemos, pero también traía un problema. El aumento de las comunicaciones permitía que un enfermo que estaba incubando un cólera cuando subía al barco en Bombay se moría en medio del camino y había contagiado a parte de la tripulación. Pero parte de esa tripulación llegaba por lo menos a las Islas Seychelles o llegaba incluso a Madagascar, enferma pero no muerta. Antes esos barcos eran los famosos barcos del holandés errante, claro, que andaban todos muertos. Sí, seguramente subió algún enfermo, contagió a todos y como el barco era a vela, claro, se fueron muriendo. Claro. Pero acá llegaron y cuando llegaban a Madagascar contagiaban a la población. Y esa población a su vez viajaba al África y contagiaban el África. Y luego iba subiendo por el África y por Nápoles o por Génova o por Sevilla, entraba rápidamente en Europa y se difundía. Por consiguiente, aparecen sí otras epidemias. Tal vez la más importante, la enfermedad más importante en este sentido ha sido el cólera. Hubo en el siglo XIX 4 pandemias de cólera. Y después hubo unas cuantas pandemias más que son pandemias ya del siglo XX, pero hubo una pandemia de 1826 hasta el 39 que no llegó a América. Hubo una segunda pandemia que sí llegó a América, una tercera pandemia, la de 1863 a 1875, que no solo llegó a América, llegó a la Argentina. Uh-huh. ¿Y en qué momento llega a la Argentina? ¿Y en qué momento? Cuando la Diana de los Valientes sonaba en el Paraguay. Uh-huh. Llega en el momento de la Guerra del Paraguay. Allí es donde tal vez el ejército brasileño, que tenía más navegación y mucho más contacto con Europa, incorporó algún enfermo con cólera. Empieza en el ala derecha del ejército de los aliados, que era la brasileña, rápidamente pasa a la ala izquierda, que era la argentina, y entonces se enferma una gran cantidad de soldados. Si no se perdió la guerra en ese momento, fue por una razón.
estábamos todos peleando en medio de un charco, en los esteros. Claro. Y en los esteros no había diferencia entre el agua que iba de un lado y del otro. O sea que rápidamente el cólera también llega a las filas de los paraguayos, que hasta prohibieron llamarlo cólera, lo llamaban chao, que quiere decir arrugado o acalambrado, para que no se asustaran tanto. Claro. Y que esta fue una suposición mía que yo planteé alguna vez. ¿Por qué se enfermaron más los paraguayos? Porque nosotros tomamos mate, o sea, calentamos el agua, matamos el vibrio cólera. Pero el paraguayo toma tereré. Claro. Bien, el cólera siguió los ríos, fue bajando y llegó desde el frente de batalla a todo Buenos Aires, si queremos. Y en Buenos Aires, entonces, aparece cólera, que luego se transmite a 10 de las 14 provincias que en ese momento integraban la Argentina. Esta no fue la primera epidemia de cólera que tuvimos. Tuvimos una mucho más pequeña, que también yo contribuí un poco a la investigación de esa epidemia, en Bahía Blanca, Sí. que fue una epidemia local que ocurrió en el año de 1856. Pero esta epidemia, la epidemia de cólera, de la guerra del Paraguay, fue terrible. Llegó a morir el vicepresidente de la República que estaba en ejercicio de la presidencia, Marcos Paz. El general Mitre tuvo que dejar la guerra del Paraguay, donde era el comandante de las tropas de tierra, para volver a ejercer la presidencia acá. Hubo puebladas en la ciudad de Buenos Aires y finalmente el resultado fue que, terminada la epidemia de cólera, se contrata al ingeniero Coglan para que haga los planos de las aguas corrientes de Buenos Aires, y luego al ingeniero Juan Federico de la Trop Bateman, que es el que hizo las cañerías y llevó por primera vez agua corriente a las casas del centro de la ciudad. Claro. Recién en 1905 las aguas corrientes llegaron levemente al barrio de La Boca, ya bajo la dirección de un ingeniero que era argentino, el ingeniero Benito Villanueva. Claro. Le comentamos a nuestros amigos oyentes que el doctor Agüero ha escrito innumerables artículos sobre distintos temas, gran cantidad de libros, pero tiene una producción interesante con respecto a este tema del cólera. Así que el que quiera consultar están disponibles en internet y bueno, de fácil consulta. Bueno, muchas gracias. No es para tanto, pero bueno. Luego viene una nueva epidemia de cólera que aparece en 1886 y 87. Allí la asistencia pública, creada en el año 83 por José María Ramos Mejía, actuó mucho más eficientemente y pudo pararla en parte. Pero el cólera se transmitió porque había que mandar unas tropas por las situaciones internas de la nación en ferrocarril hacia el norte. Y por el ferrocarril llegó a las provincias del norte, donde Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán quisieron poner una cuarentena. Sí. Y el Estado argentino se lo prohibió, con lo cual realmente hubo una gran cantidad de casos. Sé que nos estamos quedando cortos de tiempo. Sí. Así que lo único que tengo que decir es una cosa. Sí. Les debo la fiebre amarilla. Bueno, pero vamos a volver a conversar con el doctor Agüero, así que seguramente vamos a ampliar este tema porque falta fiebre amarilla, la polio del año polio 66, del 56, 56, perdón. Y después de la H1N1, que sabemos que bueno, en el hospital donde estaba el doctor Agüero, bueno, se desplegó un operativo muy importante. Así que bueno, pero eso para la próxima, charla seguramente vamos a poder profundizar estos temas. Pero no me gustaría que terminara el programa, profesor Agüero, sin que nuestros oyentes tuvieran una reflexión de su parte sobre qué ocurre hoy, qué va a ocurrir mañana cuando se levante la cuarentena, cuando pase la pandemia,
¿qué habrá sido similar y qué habrá sido diferente? Es muy difícil, no pretendemos hacer futurología, pero ¿cuál es su percepción? ¿Qué diferencia esta pandemia de otras? Hay un problema. Esta pandemia tal vez haya sido producida por un virus que mutó alojado en algún animal salvaje, silvestre. ¿Por qué los animales silvestres cada vez están apareciendo más en las zonas urbanas? Bueno, es porque el hombre les está quitando su hábitat. Mira, hubo un diario, no voy a hacer propaganda, no digo cuál, que sacó un chiste que era muy bueno, en el cual decía que desde que tenemos las cuarentenas por el coronavirus, hemos llegado al nivel de contaminación ambiental de los años 70. Y entonces pregunta, ¿quién es el asesino? ¿El virus o el hombre? Porque nosotros estamos pervirtiendo la naturaleza del mundo en el cual vivimos. Y este es nuestro único hogar por el momento. Así es. Justamente hoy estaba escuchando una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a nuestro querido filósofo, que vive en México, Enrique Dussel, y una de sus apreciaciones es justamente esa, que hemos subvertido el orden. Nosotros somos hijos de la naturaleza, no amos de la naturaleza. Claro. Y al correr del tiempo, el mal uso y el abuso que se ha hecho, la explotación de la naturaleza, de alguna manera revierte, ¿no? Sí, realmente todo está bastante pervertido. Nosotros nos hemos transformado en un homo economicus. Cuando alguien quiere defenderse de que es una buena persona, dice yo pago mis impuestos. No dice soy un buen ciudadano. No somos más un zoon politikon, un animal político, como decía Aristóteles, en el buen sentido de la palabra. Porque en la época aristotélica, la política iba altamente unida a la ética. Sí. ¿Será esa la lección que habría que aprender? Yo creo que tengo fe, pero tengo la fe sin fundamentos, porque a veces uno tiene que ser muy escéptico, ¿no? Estamos en manos de gente que solamente piensa en su inmediato provecho, pero tendríamos que pensar en una reorganización realmente de los recursos mundiales y en cómo hacerlo. No es posible que haya una contaminación enorme por países que solamente lo hacen para fabricar perfumes, artículos de lujo y demás, mientras que en otros lados hay gente que todavía está cocinando a leña. Claro. Sí, yo pienso, por ejemplo, en los mares de plástico, el océano plagado de plástico, pienso en la explotación de las minas a cielo abierto, el uso indiscriminado del agua, la sobreexplotación de la tierra en cuanto a métodos de agricultura que no son sustentables, el uso desmedido y creciente de los agrotóxicos. Entonces, creo que probablemente tengamos que aprender a ver a la vida como un sistema. Y en realidad tendríamos que pensar en lo siguiente. Al mundo no hay que sacarle provecho. Al mundo hay que vivirlo para obtener felicidad. Y la felicidad no se obtiene teniendo más dinero, se obtiene teniendo más serenidad, paz y tranquilidad. Así es. Bueno, agradecemos muchísimo su participación en Voces y Contexto. Le cuento a los oyentes que hace mucho tiempo que yo quería
tener esta posibilidad de conversar con el doctor Agüero, de una manera un poco inesperada. Se da esta circunstancia. Nos parece muy útil no solamente todo su conocimiento de historia, sino su posicionamiento ético con respecto a la salud, con respecto a la enfermedad, con respecto a la salud pública. Eso probablemente sea lo que realmente trascienda la dimensión social de la medicina. Y por supuesto que nos va a gustar muchísimo seguir conversando con él en otro momento. Espero que esté dispuesto, también predispuesto como hoy. Esperemos que sí. Bueno, hablaremos después que pase la pandemia. Si sobrevivimos. Si sobrevivimos. No. Bueno, usted dijo recién que era optimista, así que me tomo de esas palabras. Llegamos al final del programa. Le agradezco mucho a la operadora, a Gaby, agradezco mucho a los oyentes. Creo que más allá de otras consideraciones, esta circunstancia especial que todos estamos viviendo en todo el planeta, nos haga realmente reflexionar. Creo que es inevitable la reflexión, ya sea por el temor, que ojalá se supere, pero también por la autoobservación, la introspección a la que nos vemos quizás compelidos por esta cuarentena obligatoria. No sé si ustedes comparten mi sentimiento. Es como que el vuelo de un pájaro se hubiera detenido en el aire. Esa ave que es nuestra vida cotidiana quedó suspendida, y ese stop me parece que nos va a ayudar a revalorizar muchas cosas: nuestra vida personal, nuestra vida social, nuestras prioridades. Y también algo que me parece que vamos a tener que replantear, que es justamente el papel del Estado. El papel del Estado no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Les comento que, por ejemplo, hoy en el Washington Post se publica un artículo de funcionarios ingleses acerca de la necesidad de que el Estado tenga un rol reasignado. Así que son muchas las cosas que podemos pensar desde aquí hasta el próximo programa de Voces y Contexto el jueves de la semana que viene. Como siempre, muchas gracias y que tengamos una buena semana, una semana mejor.